El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, 7:48. Le quiero preguntar a Livia Rivas Ordóñez, que está con nosotros. Ella es especialista en materia legislativa. Justamente Livia Rivas preside el Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos. Fue secretaria en su momento de la Asamblea Nacional. Conoce al dedillo esos temas legislativos. ¿Qué hacemos con el tema de la Contraloría? ¿Jurídicamente tiene o no tiene solución esto, doctora? O como dijo el propio Procurador General del Estado, lamentablemente la salida va a tener que ser política y no jurídica. Bienvenida. Buenos días, mi querido Fabricio, un cordial saludo para usted y para todos quienes se conectan en estas horas de la mañana. Mire usted, realmente la situación de la Contraloría General del Estado es anecdótica, como usted lo señaló hace un momento que le escuchaba al momento de conectarme. Definitivamente hay que encontrar una salida jurídica. En el ámbito legislativo, definitivamente a mi juicio, lo que procede es una ley reformatoria. ¿Y por qué? Mire usted que el Consejo de Participación Ciudadana le dirigió un exhorto a la Asamblea Nacional con la finalidad de que se dicte una ley interpretativa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que señale quién debe ocupar la titularidad de la Contraloría ante la ausencia simultánea del Contralor titular y del Subcontralor, y además establezca qué autoridad pública le corresponde realizar tal designación. Ese requerimiento no corresponde a la naturaleza de las leyes interpretativas, y aquí es tal vez importante comentar a la ciudadanía cómo procede la interpretación de las leyes. No es que la Asamblea Nacional en una sesión del Pleno adopte una resolución e interpreta una disposición de rango legal. Por el contrario, sigue el mismo procedimiento de las leyes ordinarias, es decir, que se debe presentar un proyecto de ley. Este proyecto de ley debe pasar por 2 debates y luego de sus 2 debates, pues al igual que todos los proyectos de leyes ordinarias, inclusive los calificados de urgencia en materia económica, se debe remitir al presidente de la República para su sanción o objeción. En el caso, perdón que le interrumpa, doctora, en el caso de una ley interpretativa, ¿se deben cumplir además los mismos plazos que una ley ordinaria o los plazos son un poco más reducidos? Los plazos son un poco más reducidos. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando hace referencia a las leyes interpretativas, señala que los informes de primer y segundo debate tienen un plazo de 30 días y no establece un mínimo que se debe considerar, como es en el caso de las leyes ordinarias. Entonces, en el caso de las leyes interpretativas, por lo menos el legislador debe considerar un plazo tope, no un plazo mínimo, un plazo tope de 60 días, considerando la elaboración de los informes de primer y segundo debate. Pero el tema es de fondo, estimado Fabricio, porque si nosotros analizamos cuál es el artículo que se propone interpretar, que es el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, vemos que la norma no es oscura. ¿Cuál es la naturaleza de la interpretación? Y así lo recoge nuestro Código Civil. Es desentrañar el sentido de la norma. Es cuando la norma no está clara, cuando la norma es oscura, pues le corresponde al legislador determinar cuál es la forma, cómo debe ser interpretada. En este sentido, si nosotros revisamos el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, lo que señala es que el Subcontralor General del Estado será designado por el Contralor General. Obviamente, la Ley de la Contraloría General del Estado del año 2002 pues no ha sido reformada en cuanto a lo que se requiere en este caso en particular. A mi juicio, lo que se requiere es una reforma, señalar que cómo se procedería ante el caso de la ausencia simultánea del Contralor General del Estado y del Subcontralor General del Estado. Es decir, que podría optarse, como en algún momento se dijo, hacer un poco de referencia a lo que señala la Ley de la Defensoría del Pueblo, que establece que en caso de ausencia definitiva del Defensor del Pueblo se podrá designar a su reemplazo por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí lo que me pregunto es cómo designaría el Consejo de Participación Ciudadana al encargo. Ojo, que lo que planteo es una reforma legal para que proceda primero el encargo, no el encargo y luego la reforma legal, porque actualmente el Consejo de Participación Ciudadana no tiene competencia alguna para encargar a una por más destacada persona que existe en la ciudadanía, por más honesta y de valores y principios que se requiere para ejercer el cargo, no tiene competencia para encargar a nadie la Contraloría General del Estado, de forma tal que lo primero que se debe hacer, a mi juicio, salvo el mejor criterio de quienes también son amplios conocedores de estas materias, pues lo que corresponde es hacer una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado para establecer este tema, pero
legislando para todos los casos hacia futuro, no específicamente para el caso del Contralor. ¿Y a qué me refiero? Me parece que la redacción adecuada del artículo 33, si fuera este el objeto de regulación, de reforma, sería establecer que en caso de la ausencia simultánea del Contralor General del Estado y el Subcontralor, le corresponderá asumir este cargo hasta la culminación del periodo al siguiente con el mayor puntaje en el listado de elegibles, porque obviamente el presupuesto de la elección del Contralor General del Estado es un proceso de selección, es un concurso donde hay un listado de elegibles y donde el mejor puntuado o la mejor puntuada accede al cargo de Contralor General del Estado. O sea, tendremos que remontarnos, doctora, a 2017, cuando fue reelegido Polit en el concurso, y tendremos que hablar de quien quedó segundo o tercero. No, me refiero hacia adelante, porque hacia adelante, ya. Hacia adelante, mi propuesta es que se legisle para todos los casos, no para este caso puntual. Correcto. No podemos pretender reformar una norma para solucionar este caso puntual en que el Contralor General del Estado se quedó por decisión del ex Consejo de Participación Transitorio y no hubo un proceso de elección. Pero es que hay que solucionar también este caso puntual, doctora, para empezar, ¿no? Para solucionar este caso concreto, a mi juicio, lo que corresponde es una disposición transitoria, pero no reformar el artículo 33 para dar solución a este caso puntual, porque en adelante esta norma debería ser la que se aplique en todos los casos que esperemos no sucedan como en el presente. Entonces, en una disposición transitoria se debería dar una solución puntual a este caso, haciendo referencia esta designación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y señalar que para este supuesto, el Consejo, a mi juicio, el Consejo de Participación Ciudadana debería designar al encargado o a la encargada. Pero, ¿cómo? No podría ser como está redactada en el artículo 15 de la Ley de la Defensoría. El artículo 15 de la Ley de Defensoría del Pueblo solo dice que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social procederá a encargar a una persona quien ejercerá las funciones. Pero, ¿de dónde sale esta persona? ¿Cómo se selecciona esta persona? Que obviamente estará en este caso puntual, en este caso concreto, hasta la designación dentro del proceso de selección que debe realizar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A mi juicio, no puede ser una discrecional del Consejo de Participación Ciudadana y mañana decirnos, bueno, hemos resuelto encargar a tal persona por los méritos que tenga. Eso no está en discusión, que existen en el Ecuador personas que pueden estar con justo reconocimiento y merecimiento ocupando el cargo de Contralor General del Estado, de Contralor General de Estado. Pero a mi juicio no puede ser discrecional, esa elección debe partir. Alguna propuesta podría ser ternas remitidas de todas las funciones del Estado para escoger a esa persona, propuestas de la ciudadanía, pero definitivamente no puede ser una decisión exclusiva del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tiene que ser una decisión que realmente refleje las posturas también de todas las funciones del Estado, porque mal o bien son las funciones del Estado las que también integran las comisiones ciudadanas de selección en el proceso de designación del Contralor titular y definitivo. Entonces, me parece que no se puede excluir de esta posibilidad de reforma para este caso puntual, como digo, porque la solución general, a mi juicio, el artículo 33 debe ser reformado para todos los casos que en el supuesto de ausencia simultánea del Contralor General del Estado y del Subcontralor sea el siguiente puntuado de la lista de elegibles el que ocupe el cargo, bien hasta la culminación del periodo para el que fue electo o bien hasta la elección de un nuevo Contralor titular. Pero eso, bueno, ya quedará a juicio. Eso es lo que le podría comentar, estimado Fabricio. Y adicionalmente hay que considerar que si bien parecería que uno opta por las leyes interpretativas porque parecerían un poco más cortas en su proceso de formación de la ley, definitivamente las leyes ordinarias también prevén un plazo corto, hay un plazo mínimo para primer debate de 20 días, ¿por qué? Porque el obligatorio es de 15 días para la participación ciudadana. Tranquilamente en 20 días la comisión especializada que podría conocer este proyecto de ley podría aprobar el informe para primer debate. Podría aprobar el informe de primer debate, en 48 horas se podría convocar a la sesión del Pleno e inmediatamente la comisión podría trabajar en el informe de segundo debate, nuevamente en los tiempos mínimos, la señora presidenta convocar en 48 horas a la aprobación y la sanción o objeción. Y aquí es importantísimo este tema. Esta reforma, primero, yo considero, y con el debido respeto a los legisladores que se merecen, pues debería referirse exclusivamente a este problema. Porque si nosotros queremos reformar todos los temas que en la Contraloría General del Estado necesitan ser reformados, se demoran meses, pues. Exacto, nos demoramos años también. Sí.
que hay esto pendiente del Tribunal de Cuentas. Entonces, yo invito, creo que debería ser un tema de concretarnos exclusivamente a esta solución, a este tema puntual, de forma tal que sea 1 o 2 artículos por los que considere el legislador, pero que permitan dar viabilidad a esta problemática. Ya, lo del Tribunal de Cuentas, doctora, perdón que me interrumpa, lo del Tribunal de Cuentas fue una novelería para justificar, dejarlo a Celia en el cargo y justificar el blindaje de la Corte Constitucional, ya con el apoyo de la clase política de ese momento, ya, porque nadie ha vuelto a hablar del tema del Tribunal de Cuentas, eso está ahí durmiendo, no se sabe cómo estará el trámite, ni mucho menos. Ahora, usted ha planteado, por ejemplo, ha planteado algo que yo sí lo había escuchado, no tenía mucha claridad sobre lo que dice la ley de la Defensoría del Pueblo, que sí establece esta situación, esta salvedad, y no dice la ley de la Contraloría. Con una transitoria, la transitoria sería a la ley de la Contraloría, con esa transitoria se puede subsanar este problema, doctora, de ahorita. No, yo lo que digo es, o sea, sí, en primer lugar, primero la reforma en general para todos los casos debe salir que el contralor, en caso de ausencia simultánea del contralor general y del subrogante, debería ser de la lista de elegibles. Esa debería ser la norma de carácter general, mientras el proceso de designación de la Contraloría sea a través de procesos de selección a través del Consejo de Participación Ciudadana. Pero para este caso puntual, creería yo que podría solucionarse con una disposición transitoria, porque obviamente la disposición transitoria podría ser una salvedad en este caso en puntual. Ahora, si el legislador quiere que en todos los casos el Contralor General del Estado, ante esta ausencia definitiva, sea designado siempre por el Consejo de Participación Ciudadana, esa es una decisión del legislador. A mi juicio hay que tomar en consideración la lista de elegibles, pero esa norma de la lista de elegibles en este caso puntual no es aplicable porque el Contralor General del Estado no se quedó en sus funciones como resultado de la decisión del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Entonces, como a mi juicio las leyes no deben ser elaboradas para casos puntuales, sino para la generalidad y en adelante para todos los casos que se presenten dar la misma solución. Si esa es la decisión para un caso puntual, que siempre sea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el que designe a quien reemplace en caso de ausencia definitiva, bueno, es decisión del legislador. Pero lo lógico sería, atendiendo al proceso de selección, que sea de la lista de elegibles. Y si esa es la decisión del legislador, la salvedad para este caso puntual sería una disposición transitoria que permita dar solución a este caso puntual y señalar que el Consejo de Participación Ciudadana encargará, en este caso puntual, obviamente sin hacer mayor referencia, sino una norma redactada en carácter general, encargará a una persona. Nuevamente, ¿cómo se elige esa persona? Debería ser con ternas remitidas por todas las funciones del Estado. Y para concluir en este tema de la elaboración de la ley, para que esta ley también cumpla los plazos mínimos, se necesita conversar con el Ejecutivo. Definitivamente se necesita conversar con el Ejecutivo y los diálogos generarlos entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque si el Ejecutivo no está de acuerdo con el texto de reforma de la Asamblea Nacional, podría ser un veto parcial que nos toma más tiempo. Lo ideal, lo idóneo sería que al interior de la Asamblea Nacional, una vez que se haya consensuado el texto, cualquiera que sea, porque obviamente en ejercicio legítimo de su representación popular, pues obviamente se espera que tomen la mejor decisión, pero se espera también que esa decisión sea consensuada con el Ejecutivo para que una vez que se apruebe por parte de la Asamblea Nacional pueda ser sancionada inmediatamente por la función ejecutiva en el registro oficial sin que sea objeto de veto parcial. Entonces, para eso los artículos deberían ser los menos posibles, sin perjuicio de que paralelamente se pudieran presentar reformas más globales a la ley de la Contraloría. Eso no obsta que las señoras y señores legisladores pudieran presentar temas mucho más amplios, pero la solución inmediata es para este tema puntual. ¿Y por qué 20 días o máximo 30 o 35 días no es mucho? Porque usted revisa la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solo 30 días en los que está la Asamblea Nacional, prácticamente podría estar terminando el proceso de aprobación, es el tiempo que la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece que las diversas funciones del Estado manden los nombres de quienes van a integrar las comisiones ciudadanas de selección. Entonces, en ese plazo que está establecido en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, solo para integrar las comisiones ciudadanas de selección, la Asamblea Nacional podría tranquilamente ya haber superado el primer debate. Oiga, doctora, claro, y a mí me queda clara su propuesta, que es interesante, pero esto igualmente implica un tiempo, y implica un tiempo en el cual la Contraloría tiene esta dificultad de que no tiene cabeza. Mientras tanto, la Contraloría se queda sin cabeza.
Claro, bueno, ahí tenemos algunos temas. No es, si bien es cierto, hay que tomar en cuenta que la organización de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, de conformidad con la ley, pues establece ciertas fases dentro del procedimiento administrativo y en general de todas las actuaciones de la Contraloría General del Estado que están sujetas a decisión de la máxima autoridad. Pero eso no implica que actualmente la Contraloría General del Estado con seguridad siga desarrollando sus funciones normales a las que está acostumbradas. Con seguridad estarán paralizados o se paralizarán en algún momento, dependiendo de la solución que se adopte en este caso en concreto, aquellas decisiones que tengan que ser adoptadas necesariamente por mandato legal o por las disposiciones internas de la Contraloría General del Estado por la máxima autoridad, es decir, por el Contralor o el Subcontralor General del Estado. Pero todos aquellos procedimientos administrativos que no están sujetos por mandato legal a la autorización de la máxima autoridad con seguridad estarán tramitándose. Y una de las grandes preguntas que solemos hacernos en el tema de las actuaciones de la Contraloría General del Estado, y que ya lo mencionan varios colegas abogados, es el tema de la caducidad. Y en el tema de la caducidad, pues en ese tema en particular, a mí me parece que también habría que dar una solución en la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, haciendo referencia al periodo de tiempo desde la ausencia definitiva de la autoridad hasta la designación del Contralor o Contralora General del Cargado, para que no pere la caducidad. Entonces, eso podría hacerse referencia a la suspensión de la contabilización de los días para el tema de caducidades de la facultad sancionadora de la Contraloría General del Estado, o en general del tipo de caducidades que está previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Entonces, me parece que un análisis a profundidad de los supuestos que implica esta actual problemática, revisando a profundidad la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, le va a permitir con seguridad a los legisladores, a nuestros legítimos representantes, dar una solución jurídica a este problema. Y los casos que están precluyendo, me alerta el coronel Patricio Acosta que está en sintonía. ¿Qué pasa con los casos que están, con los casos cuyos plazos están precluyendo, doctora? Claro, a eso me refería, el tema de las caducidades. El tema de la caducidad implica que uno argumenta que ya no es posible imponer la responsabilidad administrativa porque ha operado la caducidad, es decir, porque ha transcurrido el plazo. Ejemplo, el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dice que si las órdenes, que desde el momento de las órdenes de trabajo hasta la aprobación de los informes de auditoría han transcurrido en exceso 180 días, pues opera la caducidad. De forma tal que a eso con seguridad se refiere esos plazos que están previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Por eso mi sugerencia ciudadana, nada más en consideración de las señoras y señores asambleístas, pues obviamente establecer una disposición que señale que los días no se seguirán contabilizando, suspenderá la contabilización de los días para el tema de que no opere las caducidades. Entonces, la redacción tendrá que ver en el momento en que se considere que hubo una ausencia definitiva, es decir, que no hay una cabeza al interior de la Contraloría General del Estado que permita, obviamente, ejercer todas las funciones establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Entonces, alternativas jurídicas me parece que sí hay, pero a mi juicio no está en manos del Consejo de Participación Ciudadana, no está en manos del Ejecutivo, está en manos de la Asamblea Nacional. Correcto. Doctora, gracias por sus aportes para seguir debatiendo este tema tan complejo desde lo jurídico, pero también de lo político. Muy amable, doctora. A usted, mi querido Fabricio, un cordial saludo nuevamente. Muy gentil. Gracias. A Livia Rivas Ordóñez, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, especialista en materia parlamentaria, exsecretaria de la Asamblea Nacional. Qué complejo este tema. ¡Qué complejo, por Dios! ¿En qué embrollo nos metió el Trujillato? ¿En qué embrollo nos metió el Trujillato? Una barbaridad lo que está pasando con la Contraloría. Múltiples discusiones, pero yo sí suscribo lo que decía Livia Rivas en el sentido de que la salida debe ser jurídica y no política. Salida debe ser jurídica y no política. Ojalá que sea así.